Ejercicio 1. ¿Cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra? Si el radio de la Tierra es 6,37 por 10 a la sexta metros y la presión atmosférica en la superficie es 1,013 por 10 a la quinta newtons por metros cuadrados. El ejercicio nos brindan los siguientes datos, que es el radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 elevado a la sexta metros. La presión es 1,013 por 10 elevado a la quinta newtons por metros cuadrados. Y pues la gravedad, como ya la conocemos, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Nos piden hallar lo que es la masa atmosférica de la Tierra, y para eso nosotros vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero también conocemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Además, el área de una esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Entonces, nosotros ya con esto vamos a comenzar a hallar. Primero vamos a usar esta fórmula, que es la presión es igual. La fuerza ya la tenemos aquí, entonces solamente lo vamos a reemplazar. El área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Como nos pide la masa, es lo que vamos a despejar. Entonces la masa es igual a la presión por 4pi por radio al cuadrado sobre la gravedad. Y ya ahora nada más reemplazamos con los datos que ya nos dan. Y esto sería presión, ya tenemos que es 1,013 por 10 elevado a la quinta newtons por metros cuadrados. Todo esto 4pi por el radio de la Tierra, ya lo tenemos, que es 6,37 por 10 elevado a la sexta, y todo esto al cuadrado. Y todo esto de acá sobre 9,81. Entonces, nosotros ya con esto podemos reemplazarlo en la calculadora, que sería 1,013 por 10 elevado a la quinta por 4pi por 6,37 por 10 elevado a la sexta, y todo esto al cuadrado sobre 9,81. Y esto nos estaría dando una masa de 5,265 por 10 elevado a la 18 kilogramos. Y esa sería nuestra respuesta. Ejercicio 2. Las dimensiones de una piscina rectangular son 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Encontrar a. La fuerza total en el fondo debido al agua que contiene. B. La fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. C. La presión manométrica en el fondo de la piscina. Y D. La presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales al nivel del mar. Tenemos los siguientes datos en el ejercicio número 2. Nos dice que hay una piscina de forma rectangular, así como se muestra. Entonces, nuestros datos serían los siguientes. Que el largo de la piscina es 25 metros. O sea, el largo es 25 metros.
El ancho es de 12 metros. Entonces su ancho es de 12 metros. Y la profundidad es de 2 metros. Entonces profundidad es de 2 metros. Para el desarrollo del ejercicio tenemos que saber lo siguiente. Que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. La gravedad con la que vamos a trabajar es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y también la presión atmosférica normal al nivel del mar es igual a 101.325 pascales. Entonces, ya con esto nosotros podemos hallar los siguientes incisos. En el inciso A nos dice, para hallar la fuerza total en el fondo del agua. Para eso nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fuerza total es igual a la presión manométrica por el área del fondo. O sea, esta área de aquí. Ya. Entonces, para hallar nosotros esto, tenemos que hallar primero la presión manométrica. Entonces, la presión manométrica nosotros la conocemos como la densidad por la gravedad y por la profundidad. Y es ahí donde vamos a reemplazar. La presión manométrica es igual a la densidad del agua, ya lo tenemos, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Por la gravedad también ya la tenemos, que es 9,81 por metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que son 2 metros. Todo esto lo metemos a la calculadora, que sería 1000 por 9,81 por 2. Y nos da como resultado 19.620. Entonces, la presión manométrica es igual a 19.620 pascales. También nos dice el área del fondo, que sería este lado de aquí. Entonces, para hallar nosotros el área del fondo, esto va a ser igual a 25 por 12. Entonces le metemos 25 metros por 12 metros. Y esto nos estaría dando resultado con 300 metros cuadrados. Entonces, el área del fondo es igual a 300 metros cuadrados. Ya. Como ya tenemos estos dos resultados, ahora sí podemos hallar lo que es la fuerza total en el fondo del agua. Entonces vamos a ponerlo acá, de fondo del agua, para no confundirnos. Y esto sería igual a la multiplicación de ambos, que nos estaría dando 300 por 19.620. Y esto es un total de 5.886.000. Entonces vamos a poner eso, 5.886.000 newtons. Este sería nuestro primer resultado para el inciso A. Ahora para el inciso B. El inciso B menciona de la fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. Entonces vamos a poner la fuerza total de la pared de 12 metros por 2 metros. Ya. Y eso se refiere a esta paredcita del costado. Entonces nosotros, para hallar esto, sí o sí tenemos que sacar la presión promedio, que sería la presión a la mitad de la profundidad. Y esto sería en sí, la presión promedio es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad entre 2. Ya con esto nosotros podemos hallar. Ya. La densidad es 1000 kilogramos por metros cúbicos, por la gravedad, que es 9,81 por metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que es 2 metros, sobre 2, solo 1 metro. Entonces ya nosotros con eso podemos hallar lo que es el siguiente. Sería 1000 por 9,81 por, bueno, uno ya, pues es lo mismo, 9.810 pascales. Entonces, la presión promedio es igual a 9.810 pascales. Ya, pero nosotros, para hallar lo que es la fuerza total en la pared, tenemos que recordar la siguiente fórmula, que le voy a poner este color. La fuerza total de la pared es igual a la presión promedio por el área de la pared. Entonces, ya tenemos lo que es el primero, que es la presión promedio. Lo que faltaría sería el área de la pared. El área de la pared solo sería multiplicándose, que es 12 metros por 2 metros. Y esto nos da como resultado 24 metros cuadrados. Ya tenemos esto, entonces simplemente podemos reemplazar. La fuerza total en la pared va a ser igual a la presión promedio, que es 9.810 pascales, por el área de la pared, que es 24 metros al cuadrado. Entonces sería 9.810 por 24. Y esto nos da como resultado
235.440 newtons. Esa sería la fuerza total en la pared. En el inciso C nos pide la presión manométrica, que ya la hallamos anteriormente y se encuentra en esta parte. Entonces solamente sería 19.620 pascales. Y en el inciso D nos menciona sobre la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales al nivel del mar. Y para esto nosotros tenemos que recordar lo siguiente. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica normal a nivel del mar. Y tenemos que recordar lo siguiente. Entonces, para ya nosotros la presión absoluta, ya tenemos la presión atmosférica, entonces solamente reemplazamos 19.620 pascales más, ya como dato tenemos la presión atmosférica normal a nivel del mar, que es 101.325 pascales. Entonces esos dos los sumamos, que sería 19.620 más 101.325. Nos da como resultado 120.945 pascales. Y esa sería nuestra presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales al nivel del mar. Un tubo en U de sección transversal uniforme 1,5 centímetros cuadrados contiene mercurio. A un brazo del tubo se le agrega 50 centímetros cúbicos de un líquido desconocido y se observa que el desnivel del mercurio en los brazos es ahora de 2,8 centímetros. Determinar la densidad del líquido desconocido. El tercer ejercicio nos brindan los siguientes datos. El área de la sección transversal del tubo en U es igual a 1,5 centímetros cuadrados. El volumen del líquido desconocido, esto es igual a 50 centímetros cúbicos. La densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos por centímetros cúbicos y el desnivel del mercurio, que sería la altura, esto es igual a 2,8 centímetros. Entonces nosotros ya con esto podemos hallar lo que nos pide, que es la densidad del líquido desconocido. Vamos a usar lo que es el principio de equilibrio de presiones. Equilibrio de presiones. Y esto quiere decir que la densidad del líquido por la gravedad y la altura del líquido va a ser igual a la densidad del líquido del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. O sea, la diferencia de altura de la columna del mercurio. Entonces, esto lo vamos a colocar de la siguiente forma. La densidad del líquido es por la gravedad por la altura del líquido es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Entonces, como esto es gravedad y gravedad, pues simplemente lo podemos simplificar. Y como nosotros queremos la densidad del líquido desconocido que se encuentra aquí, podemos despejarlo. Entonces sería la densidad del mercurio por la altura del mercurio sobre la altura del líquido desconocido. Ya tenemos este dato que se encuentra aquí, de igual forma, pero no tenemos la altura del líquido, entonces vamos a hallarlo. Para hallar nosotros la altura del líquido, que lo vamos a poner en esta parte, la altura del líquido va a ser igual al volumen del líquido sobre el área. Entonces, nosotros ya tenemos estos datos. El volumen del líquido es 50 centímetros cúbicos sobre el área, que es 1,5 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros ya con esto podemos sacar que nos va a dar 50 entre 1,5. Y esto es igual a 33,33 centímetros. Ya. Ahora sí ya tenemos lo que es la altura del líquido, entonces solamente lo reemplazamos. La densidad del líquido es igual a la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos por centímetros cúbicos, por la altura del mercurio, que es 2,8 centímetros, sobre la altura del líquido, que es 33,33 centímetros. Y todo esto lo vamos a poner en la calculadora, que sería 13,6 por 2,8 sobre 33,33 centímetros. Y esto nos da
nos da que la densidad del líquido desconocido es igual a 1,143, redondeando, gramos por centímetros cúbicos. Y este sería nuestro resultado. Un objeto de masa 100 kilogramos y densidad desconocida se pesa sumergido en agua obteniéndose una fuerza gravitacional de 150 newtons. Al pesarlo otra vez el objeto sumergido en un líquido de densidad desconocida, se obtiene una fuerza de 144 newtons. Determine la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. Como datos del ejercicio tenemos que la masa es de 100 kilogramos. Y también en el caso 1, cuando está en agua, nos menciona que la fuerza gravitacional sería 150 newtons. Y en el segundo caso nos menciona que el líquido cuando está sumergido en un líquido desconocido, que no sabemos su densidad, su fuerza es de 144 newtons. 144 newtons. Entonces nos pide hallar la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. Para ello tenemos que hallar el peso real, que sería masa por gravedad. La masa es de 100 kilogramos y la gravedad de 9,81. Entonces, el peso real, este es el peso real, sería 981 newtons. Este dato nos va a servir. En el primer caso, eh, sabemos que la fuerza de empuje sería igual al peso real menos el peso aparente. Entonces, el peso real es de 981 y el peso aparente en el primer caso es 150. Siendo 831 newtons. Luego, también sabemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. En este caso ya tenemos los datos y vamos a hallar el volumen. Entonces, el volumen sería igual al empuje menos la densidad por la gravedad. Empuje sabemos que es 831 sobre la densidad, en este caso nos está hablando de agua, entonces sería 1000 kilogramos por metros cúbicos y la gravedad 9,81. Para esto usamos la calculadora y tenemos 831 entre 1000 por 9,81. El volumen es de 0,085 metros cúbicos. Con este dato podemos hallar la densidad del objeto, que sería la densidad del objeto, sabemos que es masa entre volumen. Teniendo masa 100 kilogramos sobre volumen 0,085. Entonces la densidad del objeto es 100 sobre 0,085. Entonces la densidad del objeto es 1176,47 kilogramos por metro cúbico. Esto sería nuestra primera respuesta. Luego, en el segundo caso, aplicamos la misma lógica en la que se resta el peso real menos el peso aparente. El real es 981 y el aparente que nos dan era 144. Entonces sería 837 newtons. En el caso de la densidad de líquido, vamos a despejar. Sabemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad de líquido por gravedad por el volumen, ¿no? Entonces, de acá podemos despejar la densidad de líquido y sería el empuje sobre la gravedad por el volumen. Sabemos que el empuje es 837, la gravedad 9,81 y el volumen tenemos del dato anterior 0,085. Entonces la densidad de líquido sería 837 sobre 9,81 por 0,085, dándonos el valor de 1003,78 kilogramos por metro cúbico. Esto sería la densidad de líquido. Una esfera hueca de plástico se mantiene por debajo de la superficie de un lago de agua dulce mediante una cuerda anclada al fondo del lago.
La esfera tiene un volumen de 0,650 metros cúbicos y la tensión en la cuerda es de 900 newtons. Calcule la fuerza de flotación que ejerce el agua sobre la esfera. ¿Cuál es la masa de la esfera? La cuerda se rompe y la esfera se eleva a la superficie. Cuando la esfera llega al reposo, ¿qué fracción de su volumen estará sumergida? El ejercicio nos menciona que una esfera está atada a una cuerda debajo del agua y que acá hay una tensión. Una tensión T, tiene una fuerza de empuje y también su peso, ¿no? También iría su peso. Otro dato que nos da es que el volumen es igual a 0,650 metros cúbicos. También nos dice que la tensión es 900 newtons. Para hallar la primera pregunta donde nos pide la masa de la esfera, no, nos pide la fuerza de flotación o el empuje. Para esto ya tenemos la fórmula que nos menciona que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Solo tendríamos que reemplazar datos. La densidad, en el caso como es agua, sería 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces usamos esa. La gravedad 9,81 y el volumen lo tenemos de dato, 0,650 metros cúbicos. Entonces, multiplicamos 1000 por 9,81 por 0,650. Entonces, la fuerza de empuje sería igual a 6376,5 newtons. Esta sería nuestra primera respuesta. En el apartado B nos pide la masa de la esfera. Para este caso, hacemos equilibrio. Tomamos que suma de fuerzas en Y sería igual a 0. El empuje es... Entonces igualamos, ¿no? Las fuerzas para arriba son igual a las fuerzas para abajo. Entonces el empuje es igual al peso más la tensión. Y de esto podemos despejar la tensión, mejor dicho el peso, que sería el empuje menos la tensión. El peso sería igual a el empuje que ya hallamos anteriormente, es 6376,5 menos 900. Esta tensión nos dan de dato. Entonces, 6376.5 menos 900. Nos dice que el peso es igual a 5476,5 newtons también, ¿no? Pero sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y si queremos saber la masa, tendríamos que dividir 5476,5 entre la gravedad, que sería 9,81. Entre 9,81, la masa del objeto es 558,26 kilogramos. Ya tenemos la segunda respuesta. Y finalmente nos pide cuál sería el volumen sumergido cuando la esfera está en la superficie. Para esto, se tiene que saber que la fuerza de empuje va a ser igual al peso. Y la fuerza de empuje es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen, y este sería el peso, ¿no? Despejamos el volumen, porque ese volumen es el volumen sumergido, no necesariamente tiene que ser todo el volumen. Es el volumen sumergido, sería igual al peso sobre la densidad del líquido por la gravedad. Entonces el volumen sumergido sería igual al peso, ya lo hemos hallado en este apartado, mira, en la anterior pregunta, que es 5476,5. La densidad por ser agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad 9,81. Entonces, 5476,5 sobre 1000 por 9,81. Entonces, el volumen sumergido sería 0,556 metros cúbicos. Pero nos pide la fracción, ¿no? ¿Qué fracción de su volumen está sumergida? Entonces, para este caso, sería el volumen sumergido sobre el volumen total, para hallar la fracción, ¿no? El volumen sumergido es 0,56 y el volumen total es el que nos dan al inicio de cuando estaba sumergido todo, 650. Entonces sería 0,56 sobre 0,650. Sería 56 sobre 65 o en decimales 0,86. Y esta sería la tercera respuesta. ¿Cuántos metros cúbicos de helio son necesarios para elevar un globo con una carga de 500 kilogramos hasta una altura de 3000 metros?
Suponga que el globo mantiene un volumen constante y la densidad de aire constante. Considerar la densidad del helio 0,18 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aire 1,29 kilogramos por metro cúbico. Para este último ejercicio tenemos como datos la masa de 500 kilogramos, la altura 3000 metros y nos dice que la densidad del aire y el volumen es constante. También nos dice que la densidad del helio es 0,18 kilogramos por metros cúbicos y la densidad del aire es igual a 1,29 kilogramos por metros cúbicos. Nos pide el volumen porque nos dice cuántos metros cúbicos. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa en este caso es 500 y la gravedad 9,81. 500 por 9,81, el peso sería de 4.905 newtons. Este dato lo vamos a guardar. Luego, para que el globo se eleve, el peso tendría que ser igual a la fuerza de empuje o la fuerza de flotación. Entonces, el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Sabemos que el empuje va a ser igual que el dato que llamamos anteriormente o el peso, 4.905. Para la densidad tenemos que restar la densidad del aire menos la densidad del helio. Entonces sería 1,29 menos 0,18. La gravedad es 9,81 y el volumen es lo que vamos a hallar. Entonces, para esto, 4.905 sobre 1,29 menos 0,18 por 9,81. Y ya tenemos la respuesta. El volumen sería igual a 450,45 metros cúbicos. Y listo.